Vamos entonces a dar un pasito más en esta pequeña maratón que estamos haciendo con Paulo. Y entonces vamos a entrar en el segundo de los ejes temáticos del estudio, que es la evaluación, qué se hace en materia de evaluación de centros educativos en el conjunto de países estudiados y en este caso con una mirada al final sobre el modo en que se hace esto en Escocia y en Reino Unido. Paulo. Muchas gracias, Pedro. Vamos ahora a bajar al nivel del centro educativo, del sistema al centro educativo. Y voy a presentar entonces con una estructura muy parecida los resultados del capítulo sobre el tema. El título del capítulo es del cumplimiento de la calidad. Es el enfoque, lo que sugerimos es que la evaluación de centros educativos no sea solo para cumplir reglas, pero que la cosa que importe más sea la calidad educativa en cada centro. Entonces voy a hablar un poco de las prácticas a nivel general en los países que participaron en el proyecto y después hablar un poquito de lo que hemos visto en el análisis de este tema y las recomendaciones en este dominio que hacemos. Y después nos concentraremos en dos ejemplos más concretos, que son los ejemplos de Inglaterra y Escocia, que tiene sistemas de evaluación de centros educativos bastante desarrollados. Entonces, mirando el marco de evaluación que hemos visto antes, subimos ahora o bajamos ahora de nivel para el centro educativo y vamos a mirar tres cosas esencialmente al nivel de la evaluación de centros educativos. La primera cosa que nos viene a la idea es siempre la evaluación externa, la inspección o revisión de una escuela. Pero este capítulo no es solamente sobre eso, es también sobre la autoevaluación de centros educativos, que es una componente muy importante del todo, y también sobre mediciones de desempeño de centros. En algunos países la evaluación de centros educativos se limita a una cosa, que son las medidas comparativas entre desempeño de escuelas, y no hay tanto una intervención local con retroalimentación, con una evaluación cualitativa y retroalimentación. Entonces vamos a considerar estos tres temas dentro de esta presentación. En términos de definiciones, la evaluación de centros educativos es una evaluación de la eficacia de las estructuras y procesos dentro de los centros, de la implementación también de las políticas y regulaciones educativas nacionales en los centros, de la calidad del aprendizaje de los estudiantes y también una cosa que es cada vez más importante en la evaluación de centros educativos es evaluar la capacidad de mejorar del centro educativo. Es un enfoque cada vez más importante en la evaluación de centros educativos. Como dijo, hay tres enfoques principales para la evaluación de centros: la autoevaluación, la evaluación externa y la comparación de escuelas con diferentes mediciones de desempeño. En términos de prácticas, la evaluación externa se implementa en la mayoría de los países de la OCDE. Algunas excepciones son Finlandia, Grecia, Hungría, Italia, Japón, Luxemburgo y México. En términos de concepto de una evaluación holística de una escuela con un reporte sobre sus actividades de retroalimentación para la mejora de su práctica. Es típicamente diseñada por las autoridades centrales o estatales e implementadas por las autoridades educativas o organismos específicos, en particular agencias de inspecciones en la mayor parte de los países que tienen este tipo de evaluación. Y la evaluación externa en algunos países también implica la publicación de mediciones comparadas de los desempeños de los centros, que son esencialmente el promedio de las calificaciones de los estudiantes en las pruebas nacionales estandarizadas.
Hay también un foco casi general, universal, al estímulo de la autoevaluación en los diferentes países. Casi todos los países piden a las escuelas para hacer algo relacionado con su autoevaluación. Todavía los requerimientos de autoevaluación varían significativamente y lo que pasa es que muchas veces ese requerimiento se basa en mucha retórica y después las prácticas no están muy bien implementadas y hay un dominio mucho mayor de la evaluación externa. Relacionado con esto, hay la necesidad de proveer a los centros la información comparada para que puedan utilizarla en su propia autoevaluación. En términos de análisis, vamos a seguir exactamente lo mismo esquema que antes, hablar de gobernanza, procedimientos, capacidad y la utilización de los resultados. El cuadro de análisis es siempre lo mismo. Entonces, en términos de propósitos, ¿por qué lo hacemos? ¿Para qué sirven evaluaciones de centros educativos? Primera cosa, para mejorar las prácticas y los resultados de los alumnos. Entonces, la evaluación de centros educativos permite identificar fortalezas y áreas de oportunidad de desarrollo para mejorar la enseñanza y el aprendizaje y disminuir las brechas de logro, etc. También sirve en términos de función de mejoramiento, como dije antes, juzgar la capacidad del centro educativo para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Es un tema cada vez más importante, juzgar la capacidad para la escuela para su propio mejoramiento, en particular de su liderazgo. Entonces, esto es la función de mejoramiento. Pero la evaluación también sirve de centros educativos, también sirve para rendir cuentas, generar información para las autoridades educativas, para la comunidad escolar y para los diferentes actores dentro de la propia escuela, asegurar que los estándares de regulaciones nacionales son cumplidos, la calidad de los servicios escolares y los resultados y progresiones de los estudiantes. También es importante juzgar la calidad del centro basada en sus propios recursos y otros insumos. ¿Cuál es el valor agregado de la escuela? No es solamente lo que importa, no es el resultado absoluto, pero más lo que aporta la propia escuela al aprendizaje de los alumnos. Y eso es técnicamente mucho más difícil de medir y apreciar. Y para eso es muy importante tener información contextual para saber cuál es el origen, por ejemplo, de los estudiantes, porque eso tiene mucha influencia en los resultados. También es importante que haya una alineación con metas más amplias del sistema educativo, ajustar a objetivos cambiantes, que la propia evaluación de centros educativos se adapte a nuevas prioridades al nivel del sistema educativo. En términos de marco legal, la evaluación externa es típicamente diseñada por autoridades educativas y agencias específicas, como las inspecciones, o la Oficina de Revisión Educativa en Nueva Zelanda, por ejemplo. Es típicamente muy estructurada en el sentido que las actividades son muy similares de un centro al otro y hay herramientas propias específicas de información que son utilizadas de manera consistente de un centro al otro. Entonces es típicamente muy estructurado la manera como se hacen las evaluaciones de centros educativos. Pero hay cada vez más la adaptación de la evaluación externa a las propias circunstancias de la escuela, en particular adaptar la intensidad de esa evaluación externa a los resultados, a un asesoramiento de riesgo de la propia escuela y si puede poner más recursos en esa evaluación externa o no, dependiendo de los resultados del desempeño de esa escuela y de su anterior evaluación. En términos de autoevaluación, está diseñada a múltiples niveles, incluyendo el centro educativo. Hay requerimientos que pueden venir del nivel nacional, incluso, por ejemplo, los diferentes pasos a cumplir dentro de un proceso de autoevaluación, pero en otros casos es definida
de manera autónoma al nivel del centro educativo, lo que quiere decir que hay poca consistencia de prácticas de un centro educativo al otro. Puede ser conceptualizada como un proceso o como un producto. Un producto puede ser un informe anual de las actividades de la escuela, o como un proceso establecido al nivel central con diferentes etapas que los diferentes agentes tienen que cumplir. Es típicamente parcialmente estructurada en el sentido que los propios centros educativos tienen mucha libertad para definir la manera como hacen su autoevaluación. También puede ser concebido como un paso para otros productos o procesos. Por veces el proceso de autoevaluación es una etapa en el proceso de evaluación externa de los centros educativos. Un tema muy importante y cada vez más y central en la evaluación de centros educativos es la articulación entre la evaluación externa y la autoevaluación. ¿Y por qué? Porque se concibe realmente idealmente para un sistema maduro la responsabilidad de la propia evaluación y sistemas de mejora debería ser del centro educativo mismo, que tenga la capacidad para autoevaluarse y desarrollar estrategias para su mejoramiento. Entonces la gran idea es que realmente cada vez más los propios centros educativos tomen la responsabilidad de su propia evaluación. Pero el problema es que la autoevaluación no es suficiente para la rendición de cuentas y hay necesidad de una validación externa de la capacidad para autoevaluación. Entonces hay necesidad de una comunicación, de una integración, articulación con la evaluación externa. Hay varios modos de integrar la autoevaluación de centros, proveer plantillas para autoevaluación y acceso a indicadores utilizando evaluaciones externas, la evaluación externa de la capacidad del centro educativo de desarrollar una autoevaluación robusta, la consideración de los resultados de la autoevaluación para definir los focos de la evaluación externa. Hay muchas maneras de hacer esta articulación, pero en los sistemas más maduros lo que pasa es que la evaluación externa se basa cada vez más en la autoevaluación y es el punto de partida de la evaluación externa. Se da cada vez más responsabilidad y la evaluación externa es una visión externa y una validación de la propia autoevaluación. Pero estos son sistemas con culturas y tradiciones de evaluación ya bastante desarrollados. Y la necesidad exactamente de esa evaluación externa viene del hecho que las actividades de autoevaluación no son la mejor herramienta para rendir cuentas. Puede ser que, como hay intereses propios de la propia escuela, de los actores internos, que no haya un cuestionamiento serio sobre los problemas dentro de la propia escuela y hay una cierta tensión entre el rigor y la necesidad de comunicar resultados a la comunidad escolar, porque puede haber problemas, pero la autoevaluación requiere que sean comunicados resultados de esa autoevaluación y entonces lo que pasa es que la autoevaluación es mucho más una herramienta de gestión interna para desarrollo y mejora y no funciona tan bien para la rendición de cuentas. Al mismo tiempo, las evaluaciones externas tienen el riesgo de ser predominantemente asociadas con cumplimiento y nociones de control. Entonces, lo que pasa es que la función de mejora no es, puede ser afectada por esta visión interna que la evaluación externa es algo para control y para rendición de cuentas. Entonces es importante que tener un foco en la evaluación externa adecuado sobre la enseñanza y el aprendizaje para que pueda contribuir para la función de mejora. Es también importante haber una función de seguimiento por las autoridades educativas y de apoyo después de la propia evaluación para que realmente los actores locales se den cuenta que la evaluación externa tiene el propósito también de servir a la mejora de las prácticas dentro de la escuela. En términos de procedimientos, los países tienen procedimientos bastante distintos
En varios países existe un ciclo de evaluación externa que implica que cada escuela tenga una evaluación externa cada 3, 4, 5 años y todas son tratadas de la misma manera. Esto es más típico de sistemas poco maduros de que empezaron hace poco tiempo a implementar la evaluación de centros educativos. Para cada vez más, cuando hay cierta información y cierta cultura de evaluación que se desarrolla, hay cada vez más una evaluación de centros que es basada en una noción de frecuencia asociada a la valoración de los riesgos. Es decir, que la propia intensidad y la frecuencia con que se hace la evaluación externa depende de los resultados anteriores de esa propia escuela, de la evaluación anterior, y también de una evaluación de riesgo que depende de los resultados de los alumnos, por ejemplo. Entonces, hay como una evaluación externa más proporcionada que depende de la calidad de las preocupaciones y necesidades del centro. Vamos a ver ejemplos más tarde de aplicación de este concepto. Hay también otras evaluaciones externas que pueden ser, por ejemplo, para mirar temas en particular. El ejemplo que he dado antes, la enseñanza de la matemática, una muestra de escuelas y se va a ver lo que pasa con la enseñanza de la matemática en la muestra de escuelas. Evaluación entre escuelas también existe, con participación, por ejemplo, directores de una escuela que van a contribuir para la evaluación de otra escuela. Y en términos de autoevaluación hay requerimientos típicamente anuales y alguna minoría de sistemas la realiza más frecuentemente que eso. Pero como nos explica nuestra encuesta TALIS, que es una encuesta a profesores, a docentes y directores de escuelas sobre sus prácticas, se ve que hay una gran discrepancia de implementación de autoevaluación de un país al otro. Hay mucha retórica en autoevaluación y una implementación sistemática es mucho menos común. En términos de áreas abordadas en la evaluación de centros, hay un alto grado de convergencia en las áreas abordadas entre los países. Típicamente se miran cosas como la calidad de la instrucción, el desempeño estudiantil, la calidad de los procesos internos, el liderazgo y la capacidad de desarrollo y el cumplimiento también con normas y regulaciones. Y como he dicho antes, hay un foco emergente en la capacidad de mejora de los centros educativos. En términos de estándares de referencia para la evaluación, hay varios documentos que son importantes como referencia, el cumplimiento de normas y regulaciones, y también más relacionado con la calidad de la educación, cosas como los objetivos de aprendizaje, currículum, etc., metas y objetivos específicos para el centro educativo también que son explicitados en planos de desarrollo escolar. Cada escuela tiene su plan de desarrollo escolar en algunos países, entonces se mide también el cumplimiento de los centros educativos para cumplir las metas que ellos propios establecen. Y hay también criterios estándar en el marco de evaluación de centros como un documento describiendo lo que es una buena escuela, que es una referencia también para evaluar los centros educativos. En términos de instrumentos y fuentes de información para la evaluación externa, hay reportes que son enviados y preparados por los propios centros educativos. Las autoridades externas piden un informe con determinada información, entonces los centros tienen que prepararlos. Y después hay típicamente una visita por un grupo de inspectores y que en la mayor parte de los países incluye observación en el aula, es un elemento típico y clave en la evaluación externa. Hay también información sobre el desempeño estudiantil, resultados en las pruebas estandarizadas en particular. También para la autoevaluación son utilizadas las pruebas que son desarrolladas internamente y también pruebas comerciales, porque hay algunas empresas que ofrecen ese servicio. Y hay también retroalimentación cualitativa de actores como los directores de escuela, los padres, los docentes,
que pueden incluir encuestas a estos actores o también entrevistas durante la visita misma. En términos de desafíos, hay algunas cosas importantes a destacar. Las actividades de autoevaluación pueden no enfocarse en la calidad de enseñanza y el aprendizaje. Hay ese riesgo que hemos visto en varios países que, por ejemplo, no se incluye la observación y la evaluación de la enseñanza en el aula y se enfoque más en documentos y procedimientos dentro de la propia escuela. En algunos países esa práctica no es mucho común. Claro que también hay problemas de tiempo, restricciones de tiempo, y muchas veces los directores en muchos países no tienen la cultura de ser líderes también al nivel pedagógico, son mucho más líderes al nivel administrativo. Entonces hay una falta de capacidad de los directores, de los directivos, y falta de tiempo para dedicarse a la parte pedagógica en términos de liderazgo. Entonces la objetividad de la autoevaluación también puede variar enormemente entre escuelas debido a la ausencia de estándares de referencia. Muchas veces no hay criterios para la autoevaluación y los procedimientos son bastante diferentes, los enfoques, los aspectos que cada escuela, que cada centro educativo mira son diferentes. Hay una falta de consistencia entre los diferentes centros educativos. Por veces también no hay información sobre las pruebas estandarizadas adecuada a la realización de autoevaluación de escuelas. Por otro lado, los sistemas educativos en mecanismos de evaluación externas carecen de información evaluativa comparable sobre la calidad escolar. Cuando no hay una evaluación externa del tipo calitativo que permite una narrativa y entender los resultados de los resultados escolares, hay siempre un riesgo de sobredependencia con respecto a los resultados de pruebas estandarizadas. El problema de los resultados de las pruebas estandarizadas es que no explican los resultados. No se entiende por qué los resultados pueden ser buenos o malos y por eso necesita un complemento cualitativo que viene de la evaluación externa para entender los resultados en esas pruebas. Si no hay una evaluación externa, tampoco hay un modo de interpelar la autoevaluación y mirar con rigor las prácticas de autoevaluación y la validez de sus resultados. Y al mismo tiempo faltan mecanismos para compartir buenas prácticas. Una de las ventajas de la evaluación externa es que se pueden identificar buenas prácticas en ciertas escuelas y difundirlas a todo el sistema. Al mismo tiempo, las evaluaciones externas pueden demandar mucho tiempo y recursos del centro. Así que hay que ser muy estratégico en la manera como se desarrollan las evaluaciones externas y las evaluaciones proporcionales, dependiendo del riesgo del centro, viene mucho dentro de este espíritu. Otro punto importante es si se utilizan los indicadores de comparativos del desempeño escolar y se basan demasiado en mediciones de desempeño estandarizadas. Como he dicho antes en la presentación anterior, muchas veces estas pruebas son limitadas a áreas discretas de los objetivos de aprendizaje y cosas como las competencias transversales y no permiten un monitoreo de todos los objetivos de aprendizaje al nivel del centro. En otros sistemas hay también unos aportes limitados de los actores involucrados. Entonces es importante incluir esa información también para tener una idea más general del trabajo de la escuela. En términos de capacidad, es otro punto fundamental. Capacidad para evaluaciones externas, asegurar que las autoridades y los organismos centrales tienen la capacidad para desarrollar sistemas de evaluación externa y, punto muy importante, el desarrollo de competencias para los supervisores o inspectores, sobre todo para que puedan ser legitimados en los ojos de los docentes y de los directores de escuela, para que tengan credibilidad, para que sus consejos sean oídos y ponidos en práctica por los agentes. Entonces es muy importante desarrollar capacidad
para ganar credibilidad en el sistema de evaluación de centros educativos. Hay una cosa muy típica en términos de evaluación, en términos de capacidad, es desarrollar soportes nacionales para el desarrollo de la autoevaluación, guías y herramientas para autoevaluación, retroalimentación a partir de pruebas nacionales e internacionales, conferencias, compartir buenas prácticas. En la mayor parte de los países hay apoyo y soporte para la autoevaluación que viene desde el centro. Hay también esfuerzos para construir habilidades de observación en el aula. Este otro punto importante, es que la observación en el aula es fundamental, es ahí que realmente se pasa lo que es importante en educación, y es muy importante basar las rúbricas de evaluación en el aula en evidencia de las cosas más importantes que hay que observar y cómo dar retroalimentación para mejorar esa práctica en el aula. Hay preocupaciones en varios países que hay falta de competencias técnicas para autoevaluación y evaluación externa, incluso para la utilización de los resultados de esas evaluaciones, que muchas veces no tiene seguimiento al nivel local porque no hay capacidad al nivel del centro educativo para asegurar un seguimiento de esos resultados, aprovechando esos resultados para la mejora de las prácticas lectivas en la escuela. Hay también por veces limitada capacidad para mirar los resultados de la evaluación externa de los centros escolares al nivel nacional para concluir sobre el desempeño del sistema como su todo. Y después hay también algo que ya hablé, que es el hecho que hay mucha información que llega a la escuela, por ejemplo, los datos sobre las pruebas de los alumnos que los docentes no están preparados para utilizar convenientemente. Entonces, los propios directores en este aspecto tienen un papel fundamental en generar esa dinámica de mejora a través de la utilización de los resultados, en términos de ser líderes pedagógicos y en términos de poder crear la dinámica de involucrar los diferentes agentes dentro de la propia escuela, como los docentes en la autoevaluación de manera intensa y de manera que todos pueden participar en beneficio de la mejora de las prácticas. En términos de la utilización de los resultados, la influencia relativa es muy clara que la evaluación externa tiene más influencia en términos de evaluar el desempeño y la administración del centro educativo y informar decisiones sobre posibles clausuras de centros, premios o sanciones económicas. Estas no pasa en muchos países, no hay muchos países que tienen una relación de los resultados de los centros educativos a posibles clausuras o al presupuesto del año siguiente, por ejemplo. Incentivos financieros, monetarios, no hay muchos países que los desarrollan. Pero claro, en casos más extremos puede llevar en la mayor parte de los países a la clausura de la escuela. Pero el enfoque es claramente en preparar un plano de desarrollo para la escuela. Las mediciones comparativas de desempeño son utilizadas para ver el desempeño de los centros en todos menos 2 países donde existen. Pero una vez más son utilizadas para la evaluación externa, pero no llevan a premios o sanciones financieros o posibles clausuras de centros. Son muy raros los países que aplican eso. En una minoría de países, y vamos a hablar de uno de ellos más tarde, la autoevaluación de centros tiene un alto grado de influencia en la evaluación del desempeño y la administración del centro. La propia autoevaluación puede ser utilizada hasta cierto punto para la rendición de cuentas, en particular con la publicación de un reporte anual sobre las actividades de la escuela. Los resultados de las evaluaciones externas y también las autoevaluaciones son esencialmente orientados a elaborar planes para la mejora de los centros
identificar necesidades de desarrollo profesional adentro de la escuela. Entonces, esto hacen parte de un ciclo, de los ciclos de planificación estratégica de los centros. Las autoevaluaciones también son utilizadas en las evaluaciones externas. Por ejemplo, a través de un examen de las autoevaluaciones se puede determinar el foco del análisis de la evaluación externa. Se puede identificar en qué áreas se va a enfocar la evaluación externa. Y como dije, también puede ser utilizado como resultado mismo a través de la publicación del informe de autoevaluación. En términos de la evaluación externa, es muy común en la mayor parte de los países que se han hecho evaluaciones externas, es práctica común publicarlos públicamente, por lo menos un resumen de ese informe sobre la evaluación del centro educativo. Y esto sirve a varios propósitos, no solamente como rendición de cuentas para la selección de escuelas por parte de los padres, pero también como elemento de complemento a los resultados de las pruebas estandarizadas. Y es una cosa que hemos recomendado mucho, es que los resultados de pruebas estandarizadas sean complementados con este tipo de narrativa que explica un poco, que explica el contexto de la escuela y permite entender un poco los resultados de esas pruebas. Hay un incremento cada vez mayor de la demanda de publicación de las evaluaciones por centro educativo individual. Hay cada vez más una necesidad, una presión para que los resultados comparables de pruebas estandarizadas sean publicados. Se publica en cada vez más países. Y como dije antes, en términos de premios y sanciones, no hay grandes vínculos con la excepción de algunos países. Y hay muchas diferentes políticas de cómo las evaluaciones de centros educativos influyen en las decisiones sobre posible clausura de centros. Y lo que pasa es que hay una supervisión más intensa de los centros educativos que tienen una evaluación que no es tan buena. Y se da más autonomía a los centros con buenos resultados. En términos de la comparación de centros con diferentes mediciones de desempeño, se utiliza mucho la descalificación de los estudiantes como indicador de la calidad de la escuela, pero lo punto importante aquí es asegurar que esa información realmente da información sobre la contribución al aprendizaje del centro educativo, y no es siempre el caso. Como sabemos, el promedio de las calificaciones de los alumnos en un centro educativo reflejan mucho más que la contribución de la propia escuela de los estudiantes. Reflejan también el ambiente socioeconómico, mucho más por veces que la propia escuela. Entonces, por eso es importante cuando se publican estos resultados desarrollar elementos contextuales que permiten entender mejor los resultados y preferencialmente comparar las escuelas en base del valor añadido de las escuelas. Hay técnicas bastante difíciles que demandan muchos datos que permiten identificar o aislar la contribución de la escuela a esos resultados. Y eso, claro, es la mejor manera de hacerlo porque es una manera más justa de comparar las escuelas. Y propios resultados de las mediciones de desempeño también son utilizadas para la autoevaluación y para las evaluaciones externas. Los directores también tienen un papel muy importante en la utilización de los resultados, asegurando que hay una discusión interna de los resultados y se desarrollen estrategias dentro de las propias escuelas para un plano de desarrollo de la escuela. Y el público más en general también beneficia, no solamente en términos de selección de las escuelas de la parte de los padres, pero es importante que los informes de la evaluación externas tengan un lenguaje bastante sencillo para que puedan ser utilizados por los propios padres para tener esa información, esa narrativa de las actividades de las escuelas. En términos de resultados, utilización de resultados, algunos desafíos, la necesidad de reportar información útil, evitar la mala interpretación de los resultados de desempeño del centro.
este punto que ya comenté sobre la información complementaria y la información de contexto, para que no solamente sea un justo análisis del trabajo de los centros educativos, pero también que la información sea la correcta para los padres y el público en general. Otro problema y un desafío es asegurar que las mediciones comparativas son utilizadas en las autoevaluaciones y asegurar que las propias escuelas ven el valor de esas pruebas, porque esas pruebas tienen valor formativo, entonces hay que asegurar que esas pruebas están comunicadas a las escuelas de una manera que pueden ser utilizadas de manera formativa. En términos de opciones de política, es decir, las recomendaciones que hemos dado en términos de evaluación de centros educativos, primero en términos de gobernanza, clarificar el rol y el propósito de evaluación de centros, focalizar en la mejora de la enseñanza, el aprendizaje y los resultados de los estudiantes. La idea aquí es concebir la evaluación de centros como algo útil pedagógicamente y que los diferentes actores lo entiendan como algo para la mejora de sus prácticas y que vean el valor de esas evaluaciones. Evaluar y adaptar las evaluaciones externas para reflejar la madurez de la cultura de evaluación de centros. Entonces, las estrategias de evaluación tienen que ser determinadas por la cultura y la tradición y la madurez que existe. Por ejemplo, la idea de hacer evaluaciones proporcionales que dependen del riesgo de cada escuela demanda mucha inteligencia en términos de datos, de conocimientos de las propias escuelas para poder entrar en esas estrategias. Y otro punto importante que enfatizamos en el informe es la importancia de la autoevaluación de centros, que sea sistemática, que haya guías y herramientas para hacerlo y que haya una validación externa a través de la evaluación externa de centros escolares. En términos de procedimientos, primero la importancia de desarrollar criterios nacionales acordados sobre calidad escolar para guiar la evaluación de centros, la definición de lo que es una buena escuela para que sirva de referencia, para que en una evaluación los actores de las escuelas puedan saber cómo llegar hasta el punto de ser una buena escuela. Desarrollar recursos apropiados para la autoevaluación, incluso formación. Asegurar también la transparencia de los procedimientos de evaluación externa, comunicar los instrumentos, comunicar los criterios de evaluación para que los diferentes actores entiendan cómo pueden llegar hasta asegurar que esos criterios son cumplidos. En términos de capacidad, asegurar la credibilidad de los evaluadores externos y su suficiente capacidad de actualización, fortalecer a los directores de centros en su capacidad de estimular una cultura efectiva de autoevaluación, promover el compromiso de todo el personal y alumnado en autoevaluación que estén involucrados en las prácticas de autoevaluación, promover también la evaluación entre pares dentro de las escuelas, pero adentro de las escuelas, pero entre escuelas también, y en términos de utilización de resultados, aprender qué mejorar y dónde intervenir, promover un amplio uso de los resultados de las evaluaciones externas y asegurar un seguimiento sistemático de esos informes de evaluación, autoevaluación y evaluación externa. Optimizar la retroalimentación para la autoevaluación y la planificación del desarrollo, es decir, preparar, por ejemplo, la información sobre pruebas estandarizadas de una manera que puede ser utilizada para estos fines y reportar un amplio conjunto de mediciones de desempeño escolar con información contextual adecuada, de manera que realmente la información que sea tornada pública refleje el aporte de las propias escuelas. Esta era la parte de la presentación general en términos de análisis y en términos de puntos y aspectos importantes en el desarrollo de políticas de evaluación de centros educativos. Y ahora, como en la presentación anterior, vamos a hablar de dos casos muy específicos que son del mismo país, Reino Unido, pero bastante distintos, Inglaterra y Escocia. Reino Unido, como saben, son varios países dentro de un propio país y cada uno tiene su propio sistema educativo, son todos independientes uno del otro, y es verdad que en términos de culturas Inglaterra y Escocia tienen culturas bastante diferentes. Entonces son dos, y hay mucha tradición de inspección en los países anglófonos
a inspecciones hace muchos años. Y son dos visiones interesantes de la misma cosa, hechas de manera bastante sofisticada, pero parten de presupuestos bastante diferentes. A uno que enfatiza mucho más la autoevaluación, que es Escocia, e Inglaterra, que tiene una función de rendición de cuentas bastante más fuerte. Una cosa muy interesante como anécdota en el proyecto, cuando nosotros hacemos revisiones de países, formamos nuestros propios equipos de revisión y hay siempre por lo menos dos evaluadores externos que son elegidos por nosotros. Pero pedimos siempre a los países un perfil del tipo de expertos externos que quieren. Y es muy interesante que en este proyecto hay mucha gente que nos pidió expertos de Escocia. Y la razón es esencialmente lo que voy a presentar, es la visión que tienen muy formativa de evaluación de centros educativos, muy enfocado en la autoevaluación y en concebir la evaluación de centros educativos como una comunicación entre la autoevaluación y la evaluación externa. Si les presento primero Inglaterra, en términos de gobierno de la evaluación del centro educativo en Inglaterra, hay varios objetivos. Proveer a los padres una evaluación realizada por expertos independientes sobre cómo está funcionando un centro educativo y ayudar a informar a aquellos que están eligiendo un centro educativo para sus hijos. Entonces, la idea es rendición de cuentas, es dar información a los padres para que sepan la calidad educativa en cada centro educativo. Un segundo objetivo, proveer información a las autoridades educativas sobre el trabajo de los centros educativos y el grado en que se está brindando un nivel aceptable de educación. Entonces, rendición de cuentas a la autoridad educativa. Y el tercero objetivo, el objetivo de mejora, promover la mejora de cada centro educativo y del sistema en su conjunto. Hay un responsable por la evaluación de centros educativos, es una organización que se llama Ofsted, y es la Oficina de Estándares Educativos, Servicios y Habilidad de los Niños. Y es una inspección, así se llama. Y tiene independencia para hacer la evaluación de centros educativos. En términos de un punto esencial, en términos estratégicos, es la articulación entre la autoevaluación y la evaluación externa de los centros educativos. Hay un modo muy diferente de hacerlo en Inglaterra comparado con Escocia. En Inglaterra la inspección tiene información completa y contribuye a la evaluación del centro educativo. Entonces, no están muy vinculados uno al otro, pero los centros educativos ofrecen información a la inspección externa, un resumen de su propia autoevaluación que sirve como insumo a la inspección externa. En términos de procedimiento, los estándares de referencia es un marco desarrollado por la propia inspección, el marco de la inspección de centros educativos, que define cosas como lo que es una buena escuela, cuáles son los aspectos principales de ser evaluados y el procedimiento mismo de la evaluación. Los principales aspectos evaluados son 4. Se centra mucho en los resultados de los alumnos, el rendimiento de los alumnos en el centro educativo. El segundo punto es la calidad de la enseñanza en el centro educativo. El tercer punto es el comportamiento y la seguridad de los alumnos en el centro educativo. Y el cuarto elemento es la calidad del liderazgo y la gestión del centro educativo. Esos son los 4 aspectos fundamentales de la evaluación de centros educativos en Inglaterra. Los instrumentos son bastante comunes, los instrumentos en general en inspecciones, en evaluaciones externas son bastante comunes. Hay documentación que es preparada antes de la visita por un grupo de inspectores. Esa información contiene cosas como datos de rendimiento escolar, un informe previo de la inspección sobre el centro, el informe previo, la anterior inspección y información de las encuestas a los padres de la escuela. Esa es la información previa que los inspectores utilizan para trabajar, para preparar su propia visita. Y después de la inspección misma participan los directores, el personal y administradores del centro educativos a través en particular de las entrevistas que son hechas en el propio centro.
Y también hay las opiniones de los padres, estudiantes y el personal a través de entrevistas en esa propia visita. Hay un enfoque muy particular, muy importante en la observación de clases en el aula y hay una versión de la información disponible en el centro educativo, documentación propia que es desarrollado por la escuela. Estrategias, por ejemplo, de evaluación interna, cosas así. Y los inspectores también utilizan formularios de evidencia con rúbricas y cómo clasificar a los centros en los diferentes aspectos. Unas características particulares de la inspección: tiene un ciclo de 5 años como mínimo. Al mínimo, cada escuela es inspeccionada o evaluada externamente cada 5 años. Pero Inglaterra ya introdujo la noción de inspección proporcional. La frecuencia realmente depende de las circunstancias de los centros educativos. Hay una evaluación de riesgo realizada por los centros educativos y entonces la frecuencia depende de los resultados de la inspección anterior y también de los resultados que están disponibles al nivel de los alumnos. Es decir, que los centros educativos considerados más problemáticos son inspeccionados con una frecuencia mayor, cada 2 años, cada año, dependiendo del grado de necesidad de esa propia escuela. Los centros educativos también pueden solicitar ellos mismos voluntariamente una inspección. Pero una cosa muy interesante, y es algo reciente, se endureció un poquito el sistema inglés hace poco tiempo. Por ejemplo, la inspección solo se anuncia la tarde anterior, o se realiza una visita sin previo aviso. Los inspectores aparecen con sus equipos sin previo aviso o avisan solo la tarde anterior, que es una cosa nueva de introducir el año pasado. Se usa una escala de 4 niveles: excelente, bueno, requiere mejoras, inadecuado, a diferentes aspectos y también en términos de calificación general de la escuela. Y hay una visita típica que es realizada por un grupo de inspectores durante 2 días a la escuela. En términos de los usos de los resultados, los informes están disponibles para todo el público, son publicados en el sitio internet de Ofsted. Los centros educativos excelentes, considerados excelentes, están exentos de ser evaluados en el siguiente ciclo, a menos que se hubieran planteado algunas observaciones. Se monitorea el progreso y el rendimiento de los centros educativos que requieren mejoras. Hay más recursos y más monitoreo de esos centros educativos que son clasificados como requieren mejoras. Y los centros educativos que fueron calificados como inadecuados son monitoreados y nuevamente inspeccionados luego de 18 meses o menos de haber sido evaluados. Dependiendo de la gravedad de las cosas, puede haber una nueva inspección 3 meses, 6 meses, 8 meses después de la inspección original. Y eso también depende de su capacidad de mejora. Una de las cosas analizadas es también la capacidad del liderazgo de mejorar un centro educativo que esté en dificultades. Entonces, y claro, no lo he escrito aquí, pero realmente si los problemas siguen, hay la posibilidad de clausura de la escuela. Hay también usos para el desarrollo. Se recomienda a los centros educativos las prioridades específicas que deben mejorar y cuando es necesario se controla y se promueve el progreso posterior. Se ve a ver si el progreso fue realizado o no. Se promueve también la promoción de la capacidad de los centros educativos para mejorar. Se da herramientas para que los propios centros educativos tomen responsabilidad para asegurar su propio mejoramiento. Y de manera un poquito más informal, los inspectores retroalimentan oralmente a los docentes y otros funcionarios sobre el trabajo que considera necesario hacer para promover su mejora. Eso es hecho de manera más informal durante la visita. Bueno, esta es una visión de la inspección en Inglaterra y ahora justo al lado tenemos una visión un poquito diferente que es el modelo escocés, que tiene bastante fama al nivel internacional. Es posiblemente el modelo de inspección que ha tenido más influencia en otros países, ha sido adaptado por varios países, por ejemplo, Nueva Zelanda. En términos de gobierno, de la evaluación del centro escolar, en términos de objetivos, el primero listado
por la inspección escocesa es promover la mejora mediante el apoyo al centro educativo para seguir mejorando. Evaluar e informar la capacidad de mejora del centro educativo, proporcionar seguridad a los usuarios sobre la calidad de la educación y proporcionar información para el Informe Nacional de Educación Escocés. Entonces, como ven, el énfasis es un poquito diferente, se pone mucho más énfasis en la función de mejora y a la función de informar la capacidad de mejora del centro educativo. Pero claro, hay un aspecto también de rendición de cuentas para asegurar a los usuarios la calidad de la educación y dar información para el Informe Nacional de Educación. Hay un único responsable también. Hasta hace 2 años había una inspección de la evaluación que sigue existiendo, pero ahora fue agregada a una nueva organización que se llama Education Scotland, Educación Escocesa. Es una organización que juntó ahora el desarrollo de currículo, la evaluación, y entonces la inspección hace parte de esta organización más vasta, está más integrada en otros aspectos de las políticas educativas. El punto más interesante es realmente la articulación entre la autoevaluación y la evaluación externa de centros educativos. El modelo escocés se basa mucho en la autoevaluación y la capacidad de las escuelas para desarrollar bien su autoevaluación. Entonces, el punto de partida es para la evaluación externa es la revisión de la autoevaluación del centro educativo. Se revisa, se mira, se estudia la autoevaluación del centro educativo. Y la evaluación externa del centro educativo valida los resultados de la autoevaluación y solo cuando hay dudas sobre la eficacia del centro educativo en el servicio a su comunidad se hacen evaluaciones externas más intensivas. Entonces, la idea es desarrollar la capacidad de cada centro educativo para su autoevaluación y si es validado, no se hace una evaluación externa muy intensiva. Pero si hay dudas, se invierte en la evaluación externa para mejorar esa capacidad de autoevaluación. Y se le da mucha importancia a asegurar que la autoevaluación y la evaluación externa manejan un lenguaje común, es decir, que los aspectos cubiertos son los mismos, los criterios parecidos, etc. En términos de procedimientos, hay estándares de referencia, el marco de calidad de los centros educativos, el marco para la autoevaluación de los centros educativos. Es un documento bastante famoso adoptado por otros países que se llama Con buen es nuestro centro educativo. Entonces son las referencias para las evaluaciones de centros educativos. Los principales aspectos evaluados son los resultados de los estudiantes y el impacto del aprendizaje. Resultados clave, capacidad para satisfacer las necesidades de las partes interesadas, la capacidad, por ejemplo, para ayudar a los alumnos que estén en más dificultades. El segundo aspecto es la prestación de servicios, los procesos, la gestión del propio centro educativo y, más en general, la visión y el liderazgo del centro educativo. Algunos ejemplos de preguntas, las preguntas centrales de la evaluación es cuán bien los niños y adolescentes aprenden, cuán bien los centros educativos apoyan a los niños y adolescentes en su desarrollo y aprendizaje y cómo mejora la calidad de su trabajo el centro educativo. Son las cuestiones fundamentales de la evaluación en el sistema escocés. Y se utilizan 5 indicadores de evaluación: las mejoras en el rendimiento, las experiencias de los estudiantes, el plan de estudios, desarrollar el nivel de centro educativo, la satisfacción de las necesidades de aprendizaje y la mejora a través de la autoevaluación. En términos de instrumentos y fuentes de información, son los típicos: observación de clases en el aula. La inspección también participan los directores, personal y administradores a través de entrevistas. Las opiniones de los padres, estudiantes y del personal son reveladas a través de entrevistas y encuestas también. Hay un perfil del centro educativo que es desarrollado con información de rendimiento en pruebas, información previa a la inspección sobre el centro educativo y hay un análisis de documentación provista por el centro educativo. Entonces, los instrumentos son bastante parecidos, es solo el enfoque que es diferente en cada uno de los instrumentos. Algunas características de los procedimientos que se destacan más. Los centros educativos públicos deben producir un informe anual de autoevaluación y plan de mejora y informar una serie de indicadores a su autoridad local.
Entonces hay procedimientos muy claros y obligaciones en términos de autoevaluación. Los enfoques para la autoevaluación, su efectividad y el plan de mejora son evaluados como parte de la inspección de procesos en los centros educativos. En términos de frecuencia, la metodología fue cambiada el año pasado. Se pasó de un ciclo de inspecciones en que cada centro educativo era inspeccionado cada 6-7 años a un modelo de muestreo con 240 inspecciones por año, que parte son proporcionales y otras más aleatorias. Porque el problema del sistema proporcional en que se evalúan más las escuelas identificadas como con más dificultades, es que claro, las que no son evaluadas con más dificultades pueden relajarse tal vez un poco y no tener la presión para seguir mejorando sus resultados. Entonces, la técnica del muestreo aquí es muy interesante porque no solamente permite aplicar la proporcionalidad, dar más atención a centros identificados como hay más dificultad, pero también hay una parte aleatoria que hace con que las identificadas como mejores tienen todavía la presión de seguir trabajando en su mejora. Otro punto muy importante y característico de la evaluación escocesa es que la evaluación externa pone el acento en el diálogo profesional. Es decir, que hay mucho diálogo a nivel de la escuela con los docentes, con los administrativos, para debatir puntos particulares de interés en términos de oportunidades de desarrollo en las escuelas. En Escocia, los centros educativos reciben notificación previa de la evaluación externa, como 2-3 semanas antes. Entonces, es menos amenazador de una cierta manera que el modelo inglés. Hay un grupo liderado por un inspector de gestión que visita los centros educativos y muchas veces incluye miembros laicos, padres, por ejemplo, que no entienden de educación. Entonces hay miembros no técnicamente expertos en educación que se juntan a la visita, que dura 4 o 5 días. Y los informes de la inspección son publicados en el sitio web de Education Scotland, incluyen vínculos a otros datos de la inspección. No solamente hay el resultado de la inspección en un informe, pero hay vínculos a otros datos sobre la escuela. En términos del uso de los resultados, usos para rendición de cuentas, hay 4 niveles de seguimiento que dependen realmente de los resultados de la evaluación externa. Un resultado posible es más actividad de inspección. Entonces se confía en la autoevaluación que está real para que la escuela siga realizando sus progresos. Entonces no hay más actividad de inspección en los meses, pocos años que siguen a la inspección. El segundo nivel de seguimiento es un apoyo adicional para la mejora, cuando hay necesidad de cierto apoyo para promover la propia capacidad de la escuela para la mejora. En casos más difíciles hay una inspección continua, hay un apoyo necesario y tiempo para mejorar, requiere una estrecha orientación, esos son los casos más difíciles en que la evaluación es más débil. Y finalmente hay un 4 nivel muy interesante, muy innovador, que no he visto en otras inspecciones, un nivel de seguimiento muy particular, que son las prácticas innovadoras. Es decir, que si hay algunas prácticas innovadoras identificadas en una escuela, hay un seguimiento por parte de la inspección, de manera a analizar esa práctica y compartirla con otros centros educativos en el país. Entonces son usos de rendición de cuentas muy basados realmente en la mejora de las prácticas. Y uso para el desarrollo, hay un informe de la inspección que proporciona las fortalezas y aspectos a mejorar y se provee orientación a los centros educativos en cómo utilizar las recomendaciones para mejorar. Y las prácticas mejores y innovadoras, como he dicho, son identificadas y difundidas en el sistema. Entonces, como ven, son posibles estrategias muy diferentes entre Escocia y Inglaterra. Y así termina más una presentación. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Paulo. Tenemos de nuevo unos 20 minutos para preguntas. Le voy a pedir a Carolina, Gabriela, que cuando tengan las primeras 5 o 6 las arrimen, así Pablo las puede ir mirando. Les recuerdo la recomendación de Pablo de que sean escuetos y con buena letra para tener más probabilidad de recibir respuesta.
Y mientras van llegando, adelanto también un par de preguntas, Pablo, para que puedas ir ampliando la presentación. Una que me imagino puede ser útil para buena parte de la audiencia y además porque tal vez tenemos, o las cosas son distintas en otros países. No sé si tú tienes información como para explicar un poquito más cómo son los cuerpos de inspectores en estos lugares. O sea, qué tipo de profesional es un inspector y qué tipo de formación, cómo acceden a los cargos, cómo están organizados. Creo que puede ser útil porque buena parte del auditorio está integrado por inspectores. Y la otra pregunta, no sé si tú tienes información, pero como para ir avanzando en el tema, tú mencionaste rápidamente esto de que en Escocia una parte importante es identificar experiencias innovadoras para compartirlas. No sé si tenés alguna información o algo de cómo es que qué mecanismos se utilizan para compartir esas experiencias. Pero eso solo si es que recuerdas algo. Bueno, los cuerpos de inspectores tradicionalmente son personas con mucha experiencia en el sistema educativo. Muchas veces inspectores, o la mayor parte de las veces, son personas que han sido docentes durante muchos años, directores de escuelas. Entonces, el más típico es tener personas con mucha experiencia en la práctica docente, en la práctica de liderazgo escolar. Ese es lo más típico. Y casi en todos los países existen ese tipo de background. Pero claro, hay una necesidad de formación adicional porque la práctica docente no es suficiente. Entonces hay una formación específica para el desarrollo de las actividades de inspección, cosas que pueden ser tan sencillas como la psicología de la evaluación, cómo interaccionar en las escuelas, cómo ofrecer retroalimentación que sea útil. Entonces hay formaciones específicas. Otra cosa importante es asegurar que esa formación sea continua porque los objetivos de los sistemas educativos van cambiando, lo que implica que los enfoques de las evaluaciones externas cambian y eso implica que los inspectores necesitan de ser formados para esos nuevos enfoques. Algunos países han introducido algunas innovaciones como involucrar personas con un perfil diferente. Puede ser un director de escuela que esté activo en otra escuela y que pueda juntarse. Otro típico es un investigador en educación universitario que también se junta al equipo que va a visitar una escuela. Otro ejemplo que acabé de dar que les dé ahora en Escocia es simplemente un padre porque da información y una perspectiva diferente a la inspección. Pero más tradicionalmente es gente con mucha experiencia a nivel del sistema educativo. En términos de la edificación de prácticas innovadoras, yo no he mirado en detalle cómo lo hacen realmente, pero creo que Escocia lo hace y otros países también. Después de identificarlos, hay varias maneras de hacerlo, no solamente una descripción documental, pero por ejemplo videos de prácticas que son después disponibilizadas en el sitio internet de Education Scotland. Y entonces son las maneras de difundir más fáciles a través de informes y a través de videos que son disponibilizados. Y claro, esos también influencian los documentos que son distribuidos para la utilización, los guías y los instrumentos para utilización voluntaria de docentes, que van cada vez más influenciando esas prácticas. Y Pedro ya me hizo la identificación. Y ahora ya no puede elegir para... No, se las si no sé responder. Ya adelanto, hay algunas, por ejemplo, hay una sobre cómo se evalúa a los alumnos con capacidades diferentes, que van a ser tema en la conferencia del final de la tarde sobre evaluación de alumnos. Entonces las ordené un poquito en función de las que creo que van más pertinentes al tema que él está trabajando. Muy buena pregunta, de hecho. Inglaterra, la publicación de los resultados de las evaluaciones externas.
no genera mecanismos perversos de selección de alumnos en escuelas. ¿Cómo seleccionan las escuelas de excelentes y buenas a una posible sobredemanda debido a los resultados de la publicación? Es de hecho una pregunta muy importante que tiene mucho que ver con la calidad de la información que los padres reciben también. Porque claro, este tipo de información que llega a los padres es un principio muy bueno, pero claro, da particular ventaja a los padres más educados que saben utilizar esa información bien. Entonces, aquí hay dos aspectos, es el valor de la información y el segundo, cómo asegurar que todos los padres utilicen esa información de manera adecuada y de manera justa. Un efecto perverso que puede tener una información mal contextualizada es, en realidad, hacer una distorsión en favor de escuelas que no son necesariamente mejores, pero tiene el grupo de alumnos más favorecido, que como resultado tiene mejores resultados. Cuando los resultados no son contextualizados o de valor añadido, lo que pasa es que muchas veces las escuelas con grupos más favorecidos como alumnos terminan en el topo del ranking y la interpretación de los padres es que esas escuelas son las mejores. Entonces, eso acaba por distorcer la escoja de los padres porque la información con que se basan no está correcta en el sentido que no da la información sobre el valor añadido de la escuela. Y eso perpetúa ciertas situaciones y desfavorece escuelas con alumnos más desfavorecidos, pero que tal vez estén haciendo un excelente trabajo y el valor añadido que no está medido, podría decirlo, pero lo que pasa es que esas escuelas que pueden pueden tener un buen valor añadido, como no es medido, terminan abajo de los rankings y después hay cada vez menos padres que envían sus hijos ahí. Y no quiere decir que estén haciendo. Entonces, aquí la importancia es que la información realmente informe a los padres del valor añadido, de la contribución de la escuela, para exactamente no distorcer esa escoja. Porque muchas veces los resultados que son publicados dependen más del tipo de alumnos de la escuela que del trabajo de la escuela en los alumnos. Y el segundo aspecto es el aspecto de tratar la información y asegurar que los padres, todos ellos, utilicen la información de la misma manera. Y eso es educar los padres menos favorecidos a utilizar la información, asegurar que les llegue la información para también poder elegir. Y el tercer elemento es prohibir la selección con base en los resultados académicos. Está relacionado con eso. Entre los países que logran los mejores resultados en educación, hay algunos como Uruguay, en el que los padres deben enviar a sus hijos a la escuela de su zona sin poder elegir a los centros educativos de mejor desempeño. Sí, muchos. Varía mucho, pero el tema de la elección de escuela varía mucho de un país al otro. Hay muchos países, tal vez 50%, en que realmente los padres son obligados a enviar a sus niños a su zona, a un centro educativo de su zona. La mayor parte de las veces la razón por qué esa política es implementada son más razones de equidad, mismo si después tiene el efecto perverso que los padres se mueven a ciertas zonas porque esas escuelas tienen mayores recursos, por ejemplo. Y por eso muchos países favorecen la libre elección de escuela, pero el problema es lo que estaba hablando antes, es la libre elección de escuela requiere información de gran calidad y también que los padres menos favorecidos tengan información y la utilicen también. Si no, tendremos el mismo problema de equidad.
Los factores externos que afectan a los aprendizajes de los alumnos, ¿cuánto inciden en la evaluación del centro educativo? ¿Cómo se incorpora en términos del clima del aula la heterogeneidad sociocultural y económica entre los estudiantes? Está relacionado con los temas que hablamos antes. Para la primera pregunta, los factores externos, ¿cómo impactan en la evaluación externa? Depende mucho de cómo la información es utilizada y si hay buena información contextualizada. Si realmente la evaluación externa de un centro educativo tiene información detallada sobre el contexto socioeconómico de los alumnos de esa escuela y se consigue medir el valor añadido de la escuela, es decir, la contribución aislada, solo la contribución de la enseñanza en esa escuela, entonces los factores externos no tienen influencia. Pero es casi imposible llegar a un punto ideal así, porque los modelos tienen que tener en consideración muchos factores externos para conseguir aislar solo la contribución de la escuela. Entonces, claro, si no hay buena información contextual, los factores externos influencian demasiado la evaluación del centro educativo y eso, claro, no es nada ideal. Y para tener en cuenta la heterogeneidad sociocultural y económica, es importante tener datos al nivel individual de los estudiantes, de su perfil socioeconómico a nivel individual, para que se pueda tener una mejor relación entre los resultados y ese contexto socioeconómico. El tema de la autonomía curricular. ¿Cómo se resuelve la relación entre evaluación de centros y acreditación de currículum cuando normativamente la autonomía preserva al centro? Si el plan de estudios se elabora en los centros educativos y cada centro tiene un perfil específico en Escocia, ¿cuál es el perfil del egresado que busca la educación? Es otra pregunta fundamental, exactamente, porque lo que pasa en muchos países es que el currículo es definido a nivel bastante general y algunos países dan libertad y bastante autonomía a los centros educativos para definir el detalle del contenido del aprendizaje. Y es importante tener esa autonomía a nivel local, porque primero los docentes son profesionales y saben mejor cómo adaptar su aprendizaje a los objetivos de aprendizaje. Pero lo que se busca hacer en una evaluación externa, lo que importa no es tanto cómo se llega al objetivo, es el medir el objetivo. Se da libertad local para realmente los profesionales locales adaptaren sus técnicas de aprendizaje, de enseñanza a las necesidades locales. Pero lo que se busca realmente es dar libertad para con que se pueda haber varios métodos para llegar a un resultado bueno. Entonces lo que busca hacer la evaluación externa es realmente solo evaluar si los objetivos son alcanzados, pero admitiendo que los métodos pueden ser variados. Entonces no se pone el acento sobre la metodología idéntica. Se permite una libertad para llegar al mismo objetivo de manera diferente, pero la evaluación externa lo que hace es enfocarse al resultado final. ¿Existen criterios definidos para evaluar el bienestar institucional? ¿Cómo inciden las condiciones físicas y ambientales de las estructuras escolares? Es un... Está hablando de las condiciones edilicias. Para la primera pregunta, si existen criterios definidos para evaluar el bienestar institucional,
No entendí muy bien la noción de bienestar institucional. Supongo que de satisfacción con el trabajo, de clima. Claro, ok. Varios de los aspectos, de las evaluaciones de centros escolares tiene como punto esencial también mirar cuánto es feliz el niño. El tipo de preguntas que se hacen en las encuestas de padres de niños tiene mucho que ver con este bienestar. Y si realmente hay un placer dentro del proceso de aprendizaje. Y es algo que miran la mayor parte de las inspecciones. Pero no es un punto central, efectivamente. Hay también, no inciden tanto las condiciones, en términos de las condiciones físicas, es algo que hace parte de los elementos contextuales. Claro, si las condiciones de trabajo y de aprendizaje no son muy buenas, eso es tenido en cuenta en una evaluación calitativa. Pero no hay un juicio sobre las instalaciones mismas. Eso es otro tema de otro tipo de inspección que no la inspección pedagógica. Participé en Uruguay en la evaluación de un programa para abatir el fracaso en educación media. Para mi sorpresa, en los centros educativos no se tenían en cuenta los objetivos que el sistema había planteado. Bajar un porcentaje concreto en un plazo, por ejemplo. ¿Qué hacer cuando hay esa brecha entre el sistema educativo y lo que sucede en las escuelas? Es una pregunta muy, muy importante. Es una cosa que yo y Pedro hemos visto como problema en México. Hay dos elementos aquí, ¿no? El primero, que hemos visto en México como siendo un gran problema, es que se desarrollan políticas al nivel nacional muy ambiciosas, bien construidas, pero que no tienen en cuenta la realidad de las escuelas. Es decir, que no hay capacidad al nivel local en el centro educativo para implementar las políticas sofisticadas, como por ejemplo un currículum con base en competencias, cómo evaluar competencias. Entonces hay un aspecto importante de política que es la importancia de reconocer la realidad de las escuelas y adaptar sus políticas a esa realidad. Esa es la primera parte de la respuesta. La segunda parte es claro, una vez que haya objetivos al nivel del sistema, hay que saber comunicarlos, involucrar a los diferentes actores y asegurar que al nivel local realmente lo están teniendo en cuenta. Y eso es una de las funciones de la evaluación de centros educativos, y ver si las reformas y las políticas educativas están siendo implementadas. Pero claro, una parte de la respuesta tiene que ver con la capacitación para seguir estas iniciativas de política y aplicarlas en la práctica en el centro educativo. Primera pregunta, ¿qué efectos tiene en la educación aquellos países minoría que otorgan gran influencia a la autoevaluación de los centros? O sea, si eso tiene impacto positivo. Sabemos poco, es decir, que no hay estudios empíricos que realmente no lo demuestren de esa manera, hasta porque la autoevaluación, el problema es que no se puede decir que la autoevaluación tiene un determinado impacto. ¿Por qué? Porque la autoevaluación pueden ser cosas bastante diferentes. Entonces, dependiendo de lo que es, puede tener un impacto u otro impacto. Lo que pasa es que realmente la autoevaluación lo que hace es empoderar. ¿Se dice? Sí, empoderar. Empower. Sí. Es empoderar a los profesionales. Y es darles la responsabilidad. Y eso cambia mucho cómo los profesionales miran la evaluación. Entonces tiene ese poder de motivación y de hacer con que los valores de la evaluación sean los valores mismos de los profesionales. Y esa es la gran ventaja. No hay necesidad de muchos estudios
este es un suficiente racional para implementar ese tipo de política. Y la segunda parte de la pregunta, ¿qué estrategias concretas se implementan en algunos países para promover una cultura de autoevaluación efectiva? No es fácil. No es fácil porque en los países, la evaluación externa es bastante dominante. Y eso hace que los comportamientos de las escuelas esté bastante dominada por la amenaza externa o el control de la evaluación externa. Entonces, desarrollar sistemas de autoevaluación que sean auténticos no es tan fácil así en una cultura de evaluación externa. Pero parte de la respuesta es, primero, que existan requerimientos, de hecho. Sobre todo cuando no existe una cultura de autoevaluación, hacer con que sea obligatorio durante un periodo es importante. Pero es importante también dar apoyo de dos tipos, dar herramientas, guías para hacer la autoevaluación y capacitación para hacerla. Y poco a poco se desarrolla una cultura, pero toma tiempo. Y la última que ya nos pone en la puerta del tema el primer tema de la tarde. Esa es tal vez para que hagas una información pequeña y luego lo retomas en todo caso. Tiene que ver con cómo los docentes acceden a los puestos. En Uruguay lo típico es que el docente accede a su plaza en la educación pública a través de un concurso que le da derecho a esa plaza. ¿Y son funcionarios públicos? Sí, los docentes son funcionarios públicos, los docentes del sector público reciben su sueldo del Estado y el concurso normalmente es una serie de pruebas a través de los cuales se accede al cargo de docente, pero además al cargo de director, sí, o al cargo de inspector, etc. Entonces la pregunta es, en Uruguay los docentes acceden al cargo por concurso. No vi esa modalidad en los países presentados. ¿Por qué? ¿Solo son contratos? Vamos a ver en más detalle en la próxima presentación después del almuerzo, que vamos a hablar de evaluación docente. Pero hay prácticas muy variadas en los países. La mayor parte de los países realmente de la OCDE no es por concurso, es por plaza en las escuelas. Son los centros educativos. Centros educativos es una palabra muy larga, por eso digo siempre escuelas. 10 escuelas igual se entiende que estás hablando de... Es muy larga la palabra. De escuelas y liceos y escuelas técnicas. Entonces, en la mayor parte de los países de la OCDE son los centros educativos que contratan directamente los docentes. Claro que los docentes tienen que tener ciertos requisitos de formación, etcétera, de certificación, pero después la libertad es de la escuela misma, que tiene muchas ventajas, porque claro, es la escuela misma que conoce sus propias necesidades y cuál es el perfil del docente que necesita para sus propias circunstancias. Y claro, cuando un liderazgo escolar quiere formar su propio equipo, es importante que sea el liderazgo escolar a elegir su propio equipo. Entonces tiene esas ventajas. En algunos países de tradición, sobre todo latina, Francia, España, Italia, etc., efectivamente la contratación de docentes es por concurso centralizado, donde hay pruebas y se clasifican los docentes y después los mejores eligen dónde van, etc. No es ideal exactamente por no adecuar las necesidades de las escuelas al perfil del docente más directamente y claro, crea también problemas de equidad, porque si el nombramiento a una cierta escuela depende de los resultados académicos del docente en su formación inicial, lo que pasa es que, claro, los docentes potencialmente más experimentados y más con mejor resultados académicos terminan en escuelas más favorecidas. Entonces las escuelas desfavorecidas terminan con los docentes menos experimentados y entonces este tipo de problemas ocurren efectivamente.
en realidad, sí, o qué experiencias vieron de cómo se evalúa la educación inicial. No estaba cubierto por el proyecto, entonces la evaluación de formación inicial de docentes no... No. ¿De formación inicial? ¿O de educación inicial? educación. Ok. Niños, o sea, Sí. ¿qué tipo de evaluación hay de la oferta o de la propuesta? Bueno, la respuesta, niños de 3 a 5 años? la respuesta efectivamente es la misma, no está cubierto por el proyecto, porque nosotros al mismo tiempo en la OCDE teníamos un proyecto exclusivamente sobre educación inicial y por lo tanto en este proyecto no la consideramos, solo a partir de primaria. Habrá que identificar quién es el experto y a ver si le dices que le invitamos a venir a Uruguay. Pero no habla español. No habla español. Okay. Bien, bueno, estamos en hora. Le agradecemos a Pablo con un aplauso. Gracias.